Buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Me voy a enfocar en lo que es nomenclatura de hidrocarburos, sobre todo lo que son cadenas lineales y cadenas cíclicas, dejando a un lado lo que son los grupos aromáticos. ¿Ok? Vamos a empezar. Tengo un pequeño procedimiento como tal para iniciar a lo que es nombrar a las moléculas. ¿Cómo tengo que iniciar? Primero tengo que iniciar encontrando mi cadena carbonada de mayor tamaño y continua y que tenga el grupo funcional de interés. Con grupo funcional me refiero a cualquier estructura de átomos enlazados de una forma determinada, los cuales presentan una estructura y propiedades físicas y químicas determinadas. En este caso, solamente me voy a enfocar en lo que son los alquinos, los alquenos y los alcanos. Recordando que los hidrocarburos son cadenas carbonadas que solamente contienen carbono e hidrógeno dentro de su estructura. Los alquinos son aquellas moléculas que presentan al menos un triple enlace carbono-carbono. Los alquenos son aquellas moléculas que presentan al menos un doble enlace carbono-carbono y los alcanos son aquellas moléculas que presentan un enlace sencillo carbono-carbono. Tengo que nombrar a mi cadena carbonada y esto es dependiendo del número de carbonos que encuentra como tal dentro de la estructura. Yo tengo un número de carbonos determinados y estos me van a dar el nombre como tal, met, et, prop, etc, etc. La terminación, vamos a ver si yo tengo un alcano, es la terminación ano, si yo tengo un alqueno, la terminación eno, y si yo tengo un alquino, la terminación ino. Y si yo tengo un sustituyente o una ramificación, se les llama il. ¿Okay? Ahora bien, para empezar a numerar mi cadena carbonada, yo como tal necesito identificar dónde está el extremo más próximo, donde se encuentre ya sea mi ramificación o como tal mi grupo funcional de interés. Después de eso tengo que poner y localizar las posiciones del ¿qué? Del grupo funcional o del sustituyente. Y para esto voy a ordenar alfabéticamente a quienes, a los sustituyentes. En el caso de presentar dos o más sustituyentes diferentes. Si yo tengo sustituyentes iguales, voy a emplear otra tabla que se les va a dar en el transcurso del video. Después voy a nombrar a la molécula como tal, empezando por la posición de los sustituyentes, nombre del sustituyente, terminación del sustituyente, posición de lo que es mi grupo funcional, hablando de alquenos y alquinos, nombre de mi cadena y la terminación dada. Esto es de acuerdo a la tabla 1. ¿Qué me quiere decir esto? A mi sustituyente, al nombre de la cadena carbonada que esté como sustituyente, le voy a agregar la terminación il. Al nombre de la cadena carbonada que tenga, que sea un alcano, la terminación ano. El nombre para la cadena carbonada que tenga un alqueno, eno, y al alquino, el nombre y la terminación ino. ¿Ok? Vamos a empezar con lo que son los ejercicios. Vamos a empezar sin sustituyentes o ramificaciones. Son cadenas que son totalmente continuas y de carácter lineal. Tengo mi primer ejemplo como tal, que es una cadena carbonada. Identifico qué es, que es un alcano, un alqueno o un alquino. Es un alcano. Y la terminación va a ser ano. Posteriormente, cuento el número de carbonos que tenga mi cadena carbonada. Tengo 1 y tengo 2. Recordando que este tipo de estructuras se les conoce como estructuras de esqueleto, donde ya no se colocan como tal los hidrógenos, pero sí se colocan los enlaces representativos carbono y carbono. Por lo tanto, cada extremo, cada puntito que se encuentra en la parte de aquí, es un carbono representativo. ¿Vale? Tengo un alcano, por lo tanto, una cadena carbonada con dos átomos de carbono tiene el nombre de et. ¿Cómo sé esto? Bueno, pasamos a mi tablita y me dice, si yo tengo una cadena carbonada con dos átomos de carbono, tiene el nombre de et. Y si es un alcano, la terminación va a ser ano. ¿Listo?
Regreso a mi ejercicio. Por lo tanto, el nombre de mi cadena carbonada va a ser etano. Et del nombre y etano por la terminación. Lo junto y forma el nombre de etano. Continúo con este ejercicio. Es un alcano. ¿Cómo lo sé? Porque todos los enlaces son enlaces sencillos. Cuento cuántos números de carbonos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. En este caso, puedo empezar a numerar desde este extremo o este extremo. Es absolutamente igual porque no hay nada que te haga dar prioridad a empezar a numerar. Yo tengo mi cadena carbonada con 9 átomos de carbono. La terminación va a ser, el nombre va a ser, non. ¿Cómo sé esto? Checo mi tabla como tal. Número de carbonos, tengo 9. El nombre es non. Y si es un alcano, la terminación va a ser ano. Ok, junto el nombre y recibe junto el nombre, la terminación y el nombre de mi cadena carbonada va a ser nonano. Non del nombre y ano por la terminación. Voy con mi siguiente estructura. Yo sé que esta estructura es un alqueno. ¿Cómo sé que es un alqueno? Porque presenta un enlace doble. Cuento el número de carbonos. Tengo 1 y 2 átomos de carbono. Por lo tanto, una cadena con 2 átomos de carbono va a llevar el nombre de et. Entonces, si yo junto el nombre y junto la terminación, va a recibir el nombre de la cadena va a ser eteno. Et por el nombre, eno por la terminación. Me sigo con el siguiente ejemplo. Y ahora sí, chicos, voy a empezar a numerar desde este extremo. ¿Por qué? Si yo numero desde este extremo, mi carbono que presenta mi doble enlace se encontrará en el carbono 3. En cambio, si yo empiezo de este extremo, mi carbono va a tener, la posición del doble enlace va a estar más lejana. Va a estar en el carbono 6, ¿Qué es más pequeño, el 3 o el 6? Pues el 3. Entonces, numero como tal desde este extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, tengo una cadena carbonada con 9 carbonos. Antes de irme a poner el nombre, necesito ver la posición de mi doble enlace. Mi posición está en el carbono 3. Siempre tengo que iniciar con el carbono con el que se está iniciando el doble o el triple enlace. No puedo poner el número 4 porque me da por entendido que es del carbono 4 al carbono 5. Entonces, si yo pongo la posición 3, me dice que es del carbono 3 al carbono 4 el que presenta el doble enlace. Okay. Una cadena con 9 átomos de carbono recibe el nombre de non. Entonces, inicio siempre con lo que es la posición de mi doble o de mi triple enlace. Y recuerden, chicos, que entre número y letra va un guión y entre número y número va una coma. Entonces, el nombre para mi cadena carbonada es 3 por la posición del doble enlace, guión, la separación de entre el número y la letra, non, que es el nombre de mi cadena con 9 átomos de carbono, y eno, que es la terminación porque es un alqueno, 3-noneno. Listo. Vamos a iniciar como tal con la siguiente molécula que yo sé que es un alquino. ¿Cómo sé que es un alquino? Porque presenta como tal un triple enlace entre carbono y carbono. Cuento como tal el número de átomos de carbono. Tengo 1 y 2. Por lo tanto, una cadena carbonada con 2 átomos de carbono recibe el nombre de et. Juntando el nombre y la terminación, forma etino. Et por el nombre, por los 2 átomos de carbono, y no porque es un alquino con un triple enlace. En este caso, tanto para el etino y el eteno, se puede suprimir como tal la posición del doble y del triple enlace porque es una cadena carbonada nada más con 2 carbonos. Entonces, en este caso podemos poner o no la posición del triple enlace. Cualquiera de las dos cosas se acepta como tal. Sigo con el siguiente ejemplo. Ahora sí es más sencillo ver desde dónde voy a iniciar a contar. Aquí se encuentra el triple enlace, por lo tanto inicio a numerar desde aquí.
Tengo un alquino como tal, terminación ino. Empiezo a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. Por lo tanto, coloco primero la posición. Posición de mi triple enlace se encuentra en el carbono 1. Y si tengo una cadena carbonada con 9 átomos de carbono, recibe el nombre de non. Entonces, para ponerle el nombre a la cadena carbonada, primero la posición, un guión, non y terminación ino. 1, guión, nonino. 1 por la posición del triple enlace, non por el nombre de mi cadena con 9 átomos de carbono y terminación ino como tal porque es un alquino. ¿Vale? Sigo como tal con mis ejemplos de cadenas lineales con ramificaciones o sustituyente. En este caso me refiero a ramificación a una pequeña fracción de mi cadena carbonada que como tal rompa la continuidad y no pertenezca a mi cadena principal. Ahora voy a empezar a nombrar a cadena principal a aquella cadena larga y continua que contenga el grupo funcional de interés. Inicio con el primer ejemplo como tal. Tengo esta cadena, esa estructura. Yo sé que es un alcano porque todos los enlaces son sencillos. Por lo tanto, lleva la terminación ano. Posteriormente empiezo a contar los átomos de carbonos presentes. Yo cuento 1 y 2 átomos de carbono, chicos. Recuerden que para que yo obtenga como tal mi conteo de mis átomos de carbono tienen que ser continuos. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Yo me puedo ir hacia este átomo de carbono o me puedo ir hacia este átomo de carbono. ¿Qué es lo que me va a dirigir como tal? Que mi cadena sea más larga. Si yo sigo hacia arriba, yo solamente voy a llegar al carbono 3 porque rompe la continuidad. Pero si yo sigo como tal en ese extremo, voy a llegar al carbono número 5. Por lo tanto, mi cadena principal va a ser una cadena con 5 átomos de carbono. Una cadena con 5 átomos de carbono recibe el nombre de pent. ¿Cómo lo sé? Regreso a mi tabla 1 y checo. Número de carbonos, 5 como tal. Nombre, pent. Como es un alcano, tiene la terminación ano. Listo. Ahora voy con el sustituyente, que es el que se encuentra en la parte de aquí. Como es un sustituyente, va a tener la terminación il. Y cuento cuántos átomos de carbono tiene. Tiene un átomo de carbono. Este carbono que se encuentra aquí pertenece a mi cadena principal, no al sustituyente. Por lo tanto, el carbono que le sigue al carbono de la cadena principal es el que cuenta como sustituyente. Entonces solamente tengo un átomo de carbono. Una cadena carbonada con un átomo de carbono recibe el nombre de met. ¿Cómo sé cuál es la terminación? ¿Cuál es el nombre? Regreso a mi tabla 1 y tengo nombre cuando tiene un átomo de carbono, met. Y si ya es un sustituyente, recibe la terminación il. Ahora coloco la posición de donde se encuentra mi sustituyente. ¿En qué carbono de la cadena principal se encuentra mi sustituyente? En el carbono 2. Por lo tanto, el nombre va a iniciar primero con la posición de mi sustituyente, el nombre del sustituyente, la terminación del sustituyente y el nombre de mi cadena carbonada principal. Entonces recibe el nombre de 2-metilpentano. El 2 por la posición del grupo sustituyente o la ramificación, met por el nombre del sustituyente, il por la terminación, pent por el nombre de la cadena principal que tiene 5 átomos de carbono y la terminación ano porque es un alcano. Voy a iniciar con el siguiente, que es el que se encuentra aquí, y voy a empezar a nombrar primero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar qué es un alcano, un alqueno o un alquino. Entonces yo sé que es un alcano porque todos los enlaces son enlaces sencillos.
Entonces la terminación de la cadena carbonada va a ser ano. Ahora bien, tengo que hacer el conteo de cuántos átomos de carbono contiene mi estructura. Tengo 1, 2. Si yo continúo a la parte de arriba, termino con 3 y hasta ahí termina mi cadena carbonada. Si yo continúo, el 3 de este lado, puedo tener otro átomo de carbono aquí que sería el 4, o si continúo tendrías 4 y 5 átomos de carbono. Por lo tanto, mi cadena principal va a ser esta. Y estos dos van a ser mis sustituyentes. Una cadena con 5 átomos de carbono recibe el nombre de pent. Ahora, ya que tengo como tal lo que es mi cadena principal, voy a sacar los datos de los sustituyentes. Okay. Como es sustituyentes, ambos tienen la terminación y. Vamos a contar cuántos átomos de carbono tiene cada una de las cadenas. Tiene un átomo de carbono esta cadena y otro átomo de carbono esta cadena. Por lo tanto, ambos reciben el nombre de met, porque son cadenas que solamente contienen un átomo de carbono cada una. Esto se trata de forma independiente. No puedo poner aquí 1 y luego 2. No. Esta cadena tiene un átomo de carbono y esta cadena tiene otro átomo de carbono. ¿Vale? Vamos a poner la posición de donde se encuentran como tal mis sustituyentes. Se encuentran en el carbono 2 y en el carbono 3. Esta posición está dada por mi cadena principal, que son los números de color rojo. ¿Vale? Ahora bien, voy a nombrar. Coloco primero la posición de mis sustituyentes. 2, 3. Recuerden que entre número y número va una va una coma. Y entre número y letra va a ir un guión. Aquí la diferencia va a haber cuántos metiles tengo. Tengo 1 y tengo 2. Por lo tanto, consulto mi segunda tabla, que es esta. Y si yo tengo cadenas carbonadas con el mismo número de carbonos, las voy a como tal nombrar de la siguiente manera. ¿Cuántas cadenas carbonadas tengo con el mismo átomo de carbonos? Tengo 2. Por lo tanto, se le agrega el prefijo di. Entonces, por eso tiene di, porque me indica que son 2 cadenas carbonadas. Met, por el nombre, y la terminación id, por el sustituyente. Ahora bien, coloco el nombre de mi cadena principal, pent, y la terminación ano. Entonces el nombre sería 2,3-dimetilpentano. Recapitulando, chicos, que este di viene por n veces el número de cadenas que tenga el mismo número de carbonos, chicos. Y esto es para sustituyentes. Sigo con la parte de abajo, con el siguiente ejemplo. Tengo una cadena carbonada, pero aquí ya tengo que es un alqueno. La terminación que va a recibir es un eno. Este alqueno es el que me va a regir desde dónde voy a empezar a numerar y dónde va a ir mi cadena principal. Empiezo a contar, chicos. Tengo 1, 2, 3. Si yo numero el carbono de acá, tendría carbono 4 y termina ahí mi cadena carbonada. No es la cadena más larga porque si yo continúo numerando de forma lineal, terminaría en el carbono 5. Entonces tengo una cadena mucho mayor, 5, que 4. Entonces yo tengo una cadena carbonada con 5 átomos de carbono. ¿Y por qué inicié desde aquí? Porque aquí está, como tal, el alqueno está más próximo a este extremo que en este extremo. ¿Okay? Una cadena carbonada con 5 átomos de carbono recibe el nombre de pent. ¿Dónde se encuentra mi doble enlace? En el carbono 1, ¿vale? Me voy con el sustituyente. Sustituyente, terminación il. Como tal, tengo solamente un átomo de carbono y por lo tanto la cadena carbonada con un átomo de carbono recibe el nombre de met. Y la posición de ese sustituyente es la posición 3. Pongo el nombre 3 met, terminación il, 1 porque es la posición de mi doble enlace penteno, ¿vale?
3-metil-1-penteno. Recuerden, entre letra y número va un guión, no se les vaya a olvidar. Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo la siguiente estructura. Aquí voy a identificar que es un alcano, un alqueno, un alquino. Yo sé que es un alqueno, por lo tanto la terminación va a ser eno. Ahora bien, chicos, aquí va a haber una pequeña complicación. Me va a decir, bueno, me dijo que yo tengo que empezar a numerar desde el extremo más próximo donde se encuentre el doble enlace, que es prioritario, o donde se encuentra el sustituyente más próximo. Pero ambos se encuentran a la misma altura, entonces es válido iniciar de este extremo o iniciar de este otro extremo. Yo voy a iniciar por este por comodidad, porque me gustó más. Y yo tengo 1, 2, 3 átomos de carbono. Si yo continúo a la parte de arriba, terminaría en el carbono 4, pero yo sé que hay más carbonos, entonces me sigo. 4, 5, 6. Si voy para acá, termino en el carbono 7, pero si continúo, termino en el carbono 8. Entonces tengo una cadena carbonada con 8 átomos de carbono. Voy a poner la posición de dónde se encuentra mi doble enlace. El doble enlace se encuentra en el carbono 4, ¿vale? Y yo sé que una cadena carbonada con 8 átomos de carbono recibe el nombre de OC. ¿Dónde obtuve este nombre? Bien, tabla 1, chicos. Yo sé que el número de carbonos son 8, entonces el nombre va a ser de OC. De ahí, como tal, voy a obtener el nombre. Listo. Ya tengo como tal mi cadena principal, que es la cadena de color, bueno, lo que está de color rojo. Ahora voy a obtener mis datos de los sustituyentes. Ok, tengo dos sustituyentes en este caso. La terminación va a ser -il. Voy a contar los carbonos. Tengo en ambos sustituyentes un átomo de carbono. Por lo tanto, mi cadena carbonada con un átomo de carbono recibe el nombre de met. Coloco la posición donde se encuentran mis ramificaciones. Mis sustituyentes se encuentran en el carbono 3 y en el carbono 6 de mi cadena principal. Por lo tanto, coloco el nombre. Posición de ¿dónde se encuentran mis sustituyentes? 3, 6. Ahora bien, ¿cuántos sustituyentes tengo? Tengo 2. Por lo tanto, si tengo 2 cadenas que tienen el mismo número de átomos, tengo que agregarle el prefijo di. Entonces, 3,6-di, indicando 2, met, el nombre de mi cadena carbonada, y la terminación il. 4, este 4 es la posición de mi doble enlace y el nombre de mi cadena carbonada principal, octeno. Nombre de corrido, 3,6-dimetil-4-octeno. ¿Listo? Me voy con la siguiente ejercicio. Yo sé que es un alquino, por lo tanto la terminación va a ser ino. Voy a iniciar a contar desde el extremo donde se encuentre mi alquino, mi grupo alquino como tal. Entonces inicio desde acá, es el extremo donde está más cerca, entonces ese es el carbono 1. Inicio 1, 2, 3 átomos de carbono, y si yo continúo de este lado, terminaría en el carbono 4. Pero si me voy hacia abajo, yo tendría 5 átomos de carbono, por lo tanto es mi cadena lineal más larga y continua. Entonces, coloco la posición de mi triple enlace, se encuentra en el carbono 1, y nombro mi cadena principal, con 5 átomos de carbono, recibe el nombre de pen. Me voy con el sustituyente, chicos. Tengo un sustituyente, terminación il. Cuento los átomos de carbono que conforman ese sustituyente. Un átomo de carbono, por lo tanto, mi cadena carbonada con un átomo de carbono recibe el nombre de met. Coloco la posición donde se encuentra en el carbono 3. Este carbono 3 pertenece a mi cadena principal. Coloco el nombre 3 de la posición de donde se encuentra el sustituyente, met del nombre del sustituyente como tal, y por la terminación, porque indico que es un sustituyente, guión 1, guión este 1 por la posición de mi triple enlace, y pent
por el nombre de mi cadena por 5 átomos de carbono y la terminación ino porque estoy hablando de un alquino. Último ejemplo, chicos, con las cadenas lineales. Yo tengo una cadena carbonada, yo sé que es un alquino porque aquí está mi triple enlace carbono-carbono y empiezo a numerar 1, 2, 3, 4. Si continúo hasta acá tendría 5 y 6, pero yo sé que hay más átomos de carbono, entonces sigo numerando 5, 6, 7 y ya sea que continúe hacia arriba o que continúe hacia la izquierda, en este caso creo que sí, hacia su izquierda, entonces tendría 8 átomos de carbono. Si yo coloco el 8 aquí o acá, ambos son totalmente válidos. Coloco la posición de mi triple enlace donde se encuentra en el carbono 1. Y una cadena con 8 átomos de carbono recibe el nombre de OC. Voy con el sustituyente, chicos. Ok, tengo en este caso sustituyentes, terminación IL. Tengo dos sustituyentes, uno que tiene 2 átomos de carbono y tengo el sustituyente con 2 átomos de carbono que recibe el nombre de ET. Y la posición, conforme a mi cadena principal, va a ser el carbono 4. Yo tengo otro sustituyente con un átomo de carbono, recibe el nombre de MET, y la posición va a ser en el carbono 7. Mi nombre no va a ir conforme a quien se encuentre más cerca quien esté más cerca de la numeración, sino por orden alfabético. ¿Qué va primero, la E o la N? En este caso va la E. Por lo tanto, primero voy a poner el nombre TIL y posteriormente voy a colocar el nombre MET. ¿Cómo va el nombre de esta molécula? Va de la siguiente manera. 4 por la posición del etil, 7 por la posición del metil, que es el que está aquí, y 1 por la posición de mi triple enlace y octino porque es el nombre de mi cadena principal. 4-et-il por la terminación porque ambos son sustituyentes, -7-met por el nombre de la cadena, il por la terminación del sustituyente, -1 por lo que es la posición de mi triple enlace, oc porque es el nombre de mi cadena con 8 átomos de carbono, e ino por la terminación del grupo alquino. Y con esto termino como tal las cadenas ramificadas. Ahora me voy a ir con las cadenas cíclicas. Voy a empezar con las cadenas sin sustituyentes, ¿vale? Recalcando que las cadenas cíclicas como tal habíamos visto que no tienen un principio ni un final, por lo tanto son cadenas continuas. Voy a empezar primero con esta. Vamos a contar cuántos átomos de carbono tiene mi cadena carbonada cíclica. Bueno, primero sabemos que es un alcano porque todos los enlaces son enlaces sencillos. Cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en este caso de los alcanos yo puedo iniciar desde el carbono que yo quiera porque en este caso no hay como que una prioridad para empezar a numerar, ¿vale? A mi cadena carbonada con 5 átomos de carbono recibe el nombre de PET. Recuerden que los nombres vienen en la tabla 1, chicos. Si necesitan como tal que les pase la tabla, dejen un comentario y se las hago llegar para que se les haga más sencillo el estar viendo los nombres de las cadenas carbonadas, ¿vale? Entonces, empiezo a nombrar como tal mi molécula. Agrego primero la palabra ciclo, indicando que es su forma, luego el nombre de mi cadena, que es pent, y luego la terminación ano, ciclopentano, ¿listo? Entonces, de aquí en adelante, a todas las cadenas cíclicas se le va a agregar el nombre de ciclo, ¿vale? Sigo con la siguiente estructura. Yo sé que es un alqueno porque presenta un doble enlace como tal. En este caso de alquenos y alquinos voy a empezar a numerar desde el carbono que presente el doble enlace y voy a seguir como tal el orden para numerarlos al siguiente carbono con el que esté enlazado, ¿vale? Si este es mi carbono 1, forzosamente este tiene que ser mi carbono 2. Y luego sigo a la numeración 3, 4. Entonces, mi cadena con 4 átomos de carbono recibe el nombre de Wurtz. ¿Cómo sé esto? Regreso a mi tabla 1 para que lo confirmemos. Número de carbonos tengo 4. Entonces, el nombre va a ser
buts, ¿vale? Y como tal lo nombro. Coloco la posición, en este caso si quieren, si no quieren, es válido las dos. 1, la palabra ciclo, nombre de la cadena but y la terminación eno, porque es alqueno. 1-ciclobuteno, ¿vale? Me sigo con el siguiente ejercicio. Y sé que es un alquino porque presentamos un triple enlace carbono-carbono. Empiezo a contar, tiene que ser, recuerden que forzosamente el primer carbono tiene que ser el carbono con el que está unido el triple enlace. Y el carbono consecutivo tiene que ser el carbono 2. Ese carbono consecutivo es el que, con el cual se está enlazando el triple enlace. Entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Tengo un ciclo con 7 átomos de carbono, por lo tanto va a recibir el nombre de eth. Rectifico como tal la información, me voy a mi tabla, busco número de carbonos, 7, entonces el nombre va a ser eth, ¿vale? Entonces, inicio mi nombre, recuerden primero colocando la posición de mi triple enlace, 1-cicloheptino. Listo. Ahora voy con las cadenas cíclicas con sustituyentes. Recuerden que estos sustituyentes son pequeñas ramificaciones que como tal me rompen mi continuidad de mi cadena principal, ¿vale? Yo tengo esta parte de aquí, bueno, este ejercicio, y sé que es un alcano porque solamente presentamos enlaces sencillos. Por lo tanto, alcano, terminación, ano. Empiezo a contar. En este caso, para cuando ya se presentan sustituyentes, voy a empezar a numerar desde el carbono que presenta el sustituyente, solamente para cadenas cíclicas de alcanos con sustituyentes. Entonces cuento 1, 2, 3. Solamente voy a contar los carbonos que forman parte de mi cadena cíclica. Este que está aquí no pertenece a mi cadena principal, ¿vale? Tengo una cadena con 3 átomos de carbono y lleva el nombre de prop. Checo como tal en mi tabla. Número de carbonos, 3. Nombre, prop. Entonces, ahí estamos bien. Y voy a empezar con el sustituyente, terminación ir. Yo sé que mi sustituyente solamente tiene un átomo de carbono. Entonces, recibe el nombre de met. Y la posición, ¿en qué posición de mi cadena principal, que son las que se encuentran, bueno, los numeritos que se encuentran en color rojo, se encuentra en el carbono 1. Entonces, el nombre sería, primero la posición de donde se encuentra mi sustituyente, el nombre del sustituyente, terminación del sustituyente, la palabra ciclo como tal, nombre de mi cadena principal y la terminación de mi cadena principal. 1-metilciclopropano, ¿vale? Ahora bien, el siguiente ejercicio es un poquito más complicado, un poquito más tedioso. ¿Por qué? Porque recuerden que una de mis reglas principales para yo poder nombrar una cadena carbonada es que tengo que buscar cuál es la cadena continua y con el mayor número de átomos. En este caso, mi ciclo solamente tiene 3 átomos de carbono. No es la cadena más larga. Por lo tanto, bueno, primero sabemos que es un alcano, antes de que me vaya más deprisa. Y empiezo a numerar desde el extremo donde se encuentra mi ramificación. Este ciclo como tal va a ser un sustituyente, no va a ser mi cadena principal. Por lo tanto, mi cadena principal va a ser esta parte de aquí, una cadena lineal, ¿vale? Empiezo a contar. Tengo 6 átomos de carbono, por lo tanto, mi cadena carbonada con 6 átomos de carbono recibe el nombre de X. Checo mi tabla para que no haya dudas. Número de carbonos, 6. Nombre, X. Listo. Entonces, como tal es X y la terminación AN. Voy con el sustituyente. En este caso, el sustituyente tiene la terminación I. Cuento el número de carbonos, tiene 3. Entonces, una cadena con 3 átomos de carbono recibe el nombre de prop. ¿Y en qué carbono? Bueno, ¿con cuál carbono se encuentra enlazado de mi cadena principal? En el carbono 3. Voy a colocar el nombre
3-3, la posición de mi sustituyente. Ciclo porque indico la forma en la que se encuentra mi cadena carbonada, aunque esté como sustituyente, recibe el nombre de ciclo porque ciclo me da a entender cómo es que se están enlazando como tal mis átomos de carbono. ¿Qué forma es? Forma cíclica. Propil. Prop por el nombre, por 3 átomos de carbono, terminación il. Y ahora sí me voy con mi cadena principal, que es hexano. Hex por los 6 átomos de carbono y ano por la terminación de un alcano. En el siguiente vamos a ver como tal cadenas con sustituyentes como tal. Seguimos con los sustituyentes y ahora tengo lo que es un alqueno. Se encuentra en la parte de aquí, doble enlace. Por lo tanto, empiezo a numerar desde el carbono que presente como tal mi doble enlace. Puede ser este carbono, pero si yo numero desde aquí, tendría el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy alejando mucho como tal a mi sustituyente. Si yo inicio desde este carbono, sería 1, 1, 2, 3 y ya mi sustituyente se encuentra en el carbono 3. Por lo tanto, es mejor iniciar desde aquí que desde acá, ¿vale? Tengo que es un alcano, terminación N. Tengo que es que el doble enlace se encuentra en la posición 1 y una cadena con 6 átomos de carbono recibe el nombre de X. Voy con el sustituyente. Sustituyente, terminación il. Cuento los carbonos, chicos. Tengo 1, 2, 3, pero problema, chicos, no se encuentran como tal los carbonos de forma consecutiva. Recuerden que para que yo pueda nombrar una cadena de esa manera, tienen que ser carbonos consecutivos. Yo no puedo tener este tipo, bueno, en sí no puedo contar de esta manera, pero hay algo para los estudiantes que se les conoce como estructuras, bueno, figuras representativas, que es esta pequeña tabla que se encuentra en la parte de acá abajo. Si yo tengo esta forma, se le llama isopropil, terbutil, secbutil y neopentil, ¿vale? Yo identifico como tal mi cadena carbonada desde donde empiezo a, bueno, ¿cuál es la forma que se parece a la cadena que voy a nombrar? Esta. Tiene 1, 2, 3 átomos de carbono, ¿vale? Por lo tanto, esta cadena se va a llamar iso. Cadena con 3 átomos de carbono, primero prop, y la forma, que es la forma iso, ¿vale? Esta forma iso la obtuve de esta pequeña tabla, ¿vale? Y empiezo a la posición, ya la tengo. Falta la posición. ¿En qué posición se encuentra enlazado? En la posición 3 de la cadena principal. Inicio a nombrarla, chicos. Tengo 3 por la posición de donde se encuentra mi sustituyente, iso, la forma que representa como tal, prop, por el número de átomos de carbono, la terminación il, 3 isopropil, ¿vale? Eso es el nombre del sustituyente. Empiezo con la posición de mi doble enlace, 1. ¿En qué forma está mi cadena carbonada? En forma de ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene X? Y la terminación eno, que les indica un doble enlace. Entonces el nombre completo sería 3-isopropil-1-ciclohexeno. Sigo con el último ejemplo como tal. Tengo que es un alquino. Inicio a numerar desde el carbono, donde se encuentra mi triple enlace, y ayudándome también a que se encuentre más próximo a lo que es mi sustituyente. ¿Qué quedaría de esta manera? 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5 yo tengo como tal mi sustituyente. Si yo iniciaría de este carbono, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el carbono 6. Entonces es más viable esta forma de numerar, ¿vale? Posición de mi triple enlace se encuentra en el carbono 1. Y mi cadena de 8 recibe el nombre de OC. Voy con el sustituyente. Sustituyente, terminación il. ¿Cuántos carbonos tiene mi sustituyente? Tiene 4. Una cadena con 4 recibe el nombre de but, pero, oh sorpresa, no están estos 4 átomos de carbono de forma consecutiva, sino están de forma separada. Ok, regreso a mi tabla de las formas representativas de sustituyentes y busco una forma que se parezca al sustituyente que yo tengo. ¿Cuál es la forma ter? La forma ter tiene 1, 2, 3,
4 átomos de carbono, entonces corresponde a lo que estoy manejando ahorita, ¿vale? Entonces la forma es ter. Posición, en mi carbono 5. Coloco el nombre como tal, primero va la posición de mi sustituyente, carbono 5. Forma, ter, nombre, but, terminación, id. Posición como tal de mi enlace, de mi triple enlace, carbono 1, guión, la forma en la que se encuentra, forma cíclica, nombre oc y terminación ino. Entonces el nombre de mi cadena carbonada es 5-terbutil-1-ciclooctil, ¿vale? Y ahora sí, con eso termino como tal lo que son nomenclatura de hidrocarburos de cadenas lineales y cadenas cíclicas. Si tienen alguna duda, si quieren alguna aclaración como tal, déjenla en los comentarios. Y si requieren como tal las tablas, se las puedo proporcionar, pero también déjenme un comentario. Por mi parte sería todo, espero que se la estén pasando muy bonito y nos vemos en el siguiente video.